Ahora es 1914. Una película imposible con la participación de 100,000 personas en ella. Hoy en día, una película que casi nadie recuerda se llamaba Caviria, un largometraje italiano ambientado en las guerras entre Roma y Cartago. Una superproducción épica para su época, con templos gigantes, erupciones volcánicas, ejércitos completos y rituales paganos. Pero hay un detalle que debería llamar nuestra atención. En un anuncio de la época se afirmaba algo extraordinario: participación de más de 100,000 personas. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de 1914. Una época en la que el cine todavía era mudo, las cámaras eran rudimentarias y las producciones cinematográficas apenas estaban naciendo. Surge la primera pregunta incómoda: ¿cómo una película de principios del siglo XX podría movilizar más de 100,000 participantes? Incluso hoy, en la era de Hollywood y los efectos digitales, muy pocas producciones reúnen físicamente a tanta gente. Las superproducciones modernas utilizan CGI para simular multitudes, pero en 1914 eso no existía. Todo debía hacerse en el mundo real: personas reales, vestuario real, escenarios físicos. Y aquí aparece otro detalle interesante. Las imágenes del rodaje muestran escenografías colosales, templos gigantes, estatuas monumentales, arquitectura que parece sacada directamente de la antigüedad clásica. Algunos historiadores dicen que fueron simples decorados de cine, pero observando las fotografías surge otra duda: ¿realmente habrán sido construidos para una película? ¿O un tipo de estructuras que simplemente fueron utilizadas como escenario? Algo tipo exposiciones universales siglo XIX, con estas ciudades enteras de arquitectura monumental apareciendo de repente, para luego ser demolida, donde también se ven palacios gigantes, columnas clásicas, cúpulas enormes, todo construido en unos meses. ¿Sería esto decorados temporales? Y volviendo a Caviria, la producción tardó más de 2 años, un tiempo enorme para la época. El presupuesto fue gigantesco, más de 3 millones de liras. Y lo más interesante, utilizó una técnica cinematográfica revolucionaria llamada traveling, donde la cámara se movía por los escenarios. Esto hacía que los templos y las ciudades parecieran inmensos y reales. Pero aquí aparece otra pregunta: si realmente participaron más de 100,000 personas, ¿de dónde salieron? En 1914 Europa estaba entrando en la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres estaban siendo movilizados para el frente. Entonces, ¿cómo fue posible reunir semejante cantidad de participantes para una película? Algunos dicen que la cifra era solamente propaganda publicitaria, algo común en el cine temprano, pero incluso si fuera exagerado, la escala de la producción sigue siendo impresionante. Ejércitos completos recreados en pantalla, multitudes gigantes, escenarios monumentales, y todo esto más de un siglo atrás. Esto sugiere una pregunta que pocos hacen: ¿era realmente el cine primitivo tan rudimentario como nos cuentan? O tal vez la industria cinematográfica de principios del siglo XX tenía recursos, infraestructura y capacidades mucho más avanzadas de lo que imaginamos.
Porque cuando empezamos a observar las primeras películas épicas aparecen patrones curiosos, grandes multitudes, arquitecturas colosales, ciudades que parecen demasiado grandes para ser simples decorado. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. Tal vez muchas de estas producciones no solo estaban contando historias del pasado, tal vez también estaban filmando restos de un mundo que ya estaba desapareciendo. Un mundo de arquitectura monumental, de ciudades gigantescas, de civilizaciones cuya verdadera historia aún podría estar incompleta. Porque cuando una historia se llena con un anuncio antiguo que dice participaron más de 100,000 personas, uno se pregunta, ¿era solo publicidad exagerada? ¿O una pista accidental de que el mundo de hace apenas un siglo era muy diferente de lo que hoy creemos? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.